Con el submarino ya no habrá más batallas navales. Y como se seguirán inventando instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma será imposible. Hace más de 100 años el mundo era muy distinto. Fue un tiempo de grandes cambios. Los soñadores imperaban con sus ideas. Uno de aquellos visionarios fue un ingeniero y marino español, ávido lector de Julio Verne, que llevó uno de aquellos sueños a la realidad. Su nombre, Isaac Peral. Y su gran invento, el primer submarino que merece llevar el apelativo de moderno. Isaac Peral es un ejemplo de lo que hoy llamaríamos un emprendedor. Un innovador. Alguien que era muy consciente de las capacidades de la tecnología. Es el primer ingeniero histórico que conozco que ha hecho I+D. Es cierto que el invento de Isaac Peral fue toda una revolución. Si 20 veces se caía, 20 veces se levantaba. Nuestro primer submarinista. Es el padre del arma submarina. Sakharov intentó sabotear el submarino Peral hasta 9 ocasiones. Justo en los momentos en que se podía hacer más daño, que era cuando se estaban haciendo las pruebas de idoneidad para la Marina Española. Probablemente nadie pueda demostrar la verdad, pero a mí me parece que no hay razón para pensar que hubo una mano negra y no tendría lógica que la hubiera. Hay una historia muy interesante alrededor de este alto secreto militar que se decretó por parte del Ministerio de Marina. Todo el mundo en Europa conocía los planos. Isaac Peral, sí, es el padre del submarino moderno. Y ello se debe a que comprendió que la impulsión debía ser eléctrica. Pero además, hay una innovación, un instrumento revolucionario que nunca confió a nadie, que mantuvo lejos de quienes consideraba enemigos, espías o conspiradores. Por uno u otro motivo, la construcción del submarino no llegó a buen término, y Peral se consoló impidiendo que otras potencias lo lograran a su costa. El enigma del instrumento que ideó sigue vigente hoy. Unos dicen que lo destruyó, otros que lo ocultó, que lo enterró en un lugar seguro, en las profundidades, aunque no en las del mar. Hay que decir que el hombre ha tratado de retar a la naturaleza desde la antigüedad, desde siempre, ¿no? Y ya incluso se tiene conocimiento de que en el siglo V a.C. pues ya había intentos, ¿no?, de meterse bajo del agua. De hecho, en la época de Alejandro Magno, año 332 a.C., se hizo una prueba con una campana de vidrio en la que se sumergía una persona para demostrar que podía llegar a explorar ese fondo, pues en este caso de un lago. La navegación submarina como tal nace muchísimo más tarde, posiblemente en el siglo XV con Leonardo da Vinci, que crea primero un traje de buzo rudimentario pero que funciona, y después idea una nave submarina que ya sí puede guiarla para ir desde el puerto de Venecia contra la flota turca que está, haciendo un bloqueo a este puerto, y él mismo pensaba que podría barrenar los buques. Los siglos posteriores son de transición, pero siempre está presente en la idea del ser humano conseguir esa nave submarina. Esa nave submarina que a veces es tan rudimentaria como una barca dada la vuelta que utilizaban los cosacos del Volga, apareciendo de repente delante de sus enemigos y atacarlos. Hay algunos episodios importantes, interesantes. Uno de ellos, un holandés, convence a los ingleses de que un aparato submarino pues puede tener interés posiblemente para la guerra. Adentrándonos más hacia adelante en el tiempo, siglo XVII, siglo XVIII, pues realmente son numerosos los intentos de adentrarse en el fondo del mar y tratar de buscar un sumergible apto primero para la investigación y luego para el combate o para la guerra, ¿no? Como todas las aventuras humanas, por supuesto la búsqueda de la nave submarina se ha cobrado sus víctimas, esos mártires que han muerto intentando conseguir el submarino que hoy conocemos. Personas que han muerto además en condiciones a veces bastante tremendas, ¿no? Porque ha sido por aplastamiento, por la presión, ha sido por ahogamiento. El siglo XIX, estamos hablando de un siglo de la primera y segunda revolución industrial, donde son numerosísimos los inventores. La inspiración es tremenda. Conseguir esa nave submarina por parte de unos monjes franceses, de inventores alemanes, incluso en Estados Unidos durante la Guerra de Secesión se intenta conseguir un submarino que no se logra, no funciona bien.
Ni siquiera esa última etapa resultó fácil. En España, varias propuestas interesantes fueron desechadas, hasta llegar a los verdaderos precursores del submarino Peral. Hay un antecedente del submarino de Peral, que es también de un español, en este caso un catalán, Narciso Monturiol, que creó dos buques submarinos llamados ictíneos, el Ictíneo I y el Ictíneo II. El primero era muy pequeñito y se propulsaba por fuerza humana. El segundo ya era más avanzado y tenía un motor de vapor. Y ahí está una de las grandes claves, y es la propulsión. La propulsión de vapor no era la definitiva es la que introduce Peral, que es la propulsión eléctrica, que hoy en día sigue vigente. Los submarinos actuales siguen siendo eléctricos. En el siglo XIX, la energía eléctrica era tan misteriosa como casi un siglo después la energía atómica o la energía oscura hoy. Peral fue uno de los pocos personajes de su época capaces de comprender el verdadero potencial de la electricidad. Hoy en día no se concibe el submarino como no eléctrico, es decir, casi todos los submarinos son eléctricos. La principal diferencia es cómo generamos esa electricidad. Generalmente es a través de motores diésel que cargan unas baterías. Isaac Peral tuvo que diseñar y fabricar sus propias baterías y sus propios sistemas para poder almacenar la electricidad. Él, que en principio pensó en gas, pues saltó a la energía eléctrica, porque vio dos ventajas fundamentales, que es la que tiene un submarino hoy en día. La primera es, son silenciosos y la energía eléctrica te permite ser silencioso y sobre todo te permite disponer de toda la potencia, que es algo clave que tiene que tener un submarino a la hora de realizar su misión. Con todo, la innovación de Isaac Peral no prosperó. ¿Por qué? ¿Por la época? ¿Por ser español? También hubo otras cuestiones más graves. Presumiblemente, corrupción, espionaje, mano negra, a lo que llegaremos más adelante. Por ahora, quedémonos con una somera descripción del submarino Peral. Tenía dos motores de 30 caballos que se alimentaban por baterías, incorporaba sistemas de regeneración de aire, e incorporaba bombonas para poder respirar, incorporaba armamento, en particular era capaz de transportar 3 torpedos, era capaz de sumergirse a 30 metros, que en aquella época era más que suficiente para no ser detectado. Los problemas fundamentales que tuvieron los submarinos y sobre todo los prototipos de aquella primera época eran los referidos al trimado del buque, es decir, el proceso por el cual en inmersión no mantienen la estabilidad. Para bajar a 30 metros de profundidad, Isaac Peral desarrolló el aparato de profundidades que, ayudado por un péndulo, le permitía mantener el submarino en estado horizontal. El aparato de profundidades. Recordemos este nombre. Se trata de la más importante innovación de Peral al respecto de la navegación submarina, el instrumento misterioso que nunca apareció tras su muerte. El aparato de profundidades resolvía dos problemas. Uno, el del nivel. Si tú en tierra o en un submarino quieres mantenerla horizontal, puedes usar un nivel, pero necesitas a una persona observando que la bolita esté entre los márgenes. Pero claro, él quería resolverlo de forma automática. Y hay otra forma de hacerlo, que fue la de utilizar un péndulo. Yo tengo aquí una plomada. Esta plomada apunta siempre al centro de la Tierra, por tanto siempre está vertical. Tú solo tienes que mantener el submarino perpendicular a la plomada. Esta plomada lo que hacía era cerrar dos circuitos, como quien acciona un interruptor, que cuando el submarino cabeceaba de proa, accionaba este circuito, lo cerraba y activaba las hélices de profundidad que compensaban ese cabeceo. Y si era al revés, pues se invertía el movimiento. La segunda gran novedad del aparato de profundidades es que también era capaz de mantener la profundidad. Lo hacía a través de un manómetro, que son los aparatos que miden la presión. Él instaló un sinusoide, que era un manómetro, y que conectaba con el mar. Si variaba la profundidad, variaría la presión y también variaría la longitud del sinusoide, que empujaría el péndulo, tiene forma de martillo, y accionaría las hélices para, en ese caso, corregir eso, que esta vez lo que corrigen sería la profundidad del submarino. El único
tema que no compartió Isaac Peral fue su aparato de profundidades, que él mandó destruir personalmente porque no quería que estuviera disponible. Eso es lo que se dice, pero ¿seguro que lo mandó destruir? Ya veremos. Ahora conviene echar la vista atrás. Los intentos por diseñar un submarino eficiente, como hemos visto, fueron numerosos a lo largo de la historia. El arma submarina tendría un efecto trascendente en la guerra. Isaac Peral, que nació el 1 de junio de 1851 en la ciudad de Cartagena, sería el primero en conseguirlo. Pero, ¿quién era? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Cuáles son sus orígenes? Los orígenes de Isaac Peral son fundamentalmente que es hijo de un marino, de un oficial de la artillería naval, que es un cuerpo que existía en aquella época, y nieto de otro oficial de la artillería naval. El influjo del entorno y de la familia hizo que los tres hijos varones de Juan Manuel Peral, Isaac Peral y sus dos hermanos, ingresaran a la Armada. Él ingresó con 14 años. Bueno, la formación técnica que tuvo Isaac Peral primero fue la formación dentro de la propia escuela naval y luego, por supuesto, cuando él fue ascendiendo en la promoción hasta que consiguió, creo que el número 1 o número 2 de la promoción, entonces tenía derecho a optar por el cuerpo técnico de estudios superiores de la Armada, lo que ahora llaman familiarmente el curso de sabios. Él estuvo embarcado 20 años, primero como oficial de flote. Por lo que sabemos, recorrió todos los mares y todos los océanos del mundo. Luego estuvo destinado una temporada en Filipinas, luego estuvo destinado en la Guerra de Cuba, donde entró en acción, y luego estuvo en la Guerra de Carlista. El director del observatorio, que era también el director de la Academia de Ampliación de Estudios, enseguida se fijó en él y lo reclamó en cuanto pudo. Le ofreció la cátedra de física y la de química. Él hablaba inglés, alemán y francés. El tiempo que tenía libre se dedicaba a estudiar. Peral tuvo mala suerte en muchos aspectos de su vida. Quizá el principal fuera la salud. Sus problemas comienzan durante una parada en Filipinas. Durante aquella parada en Filipinas, Peral tiene problemas de salud que, al quedarnos tan lejos, la verdad que son algo imprecisos. De tal manera que tuvo una primera intervención a cargo de un cirujano menor, un barbero, una persona con una formación escasa, y probablemente, si se trataba de un cáncer, al no ser correctamente eliminado, tuviera alguna diseminación a distancia. En la Escuela Naval de Ampliación de Estudios de la Armada, Peral tiene la idea de construir el submarino con motor eléctrico, alimentado por baterías y capaz de disparar torpedos sin salir a la superficie, algo que lo convertiría en invencible. 3 son las dificultades que logra solucionar. Pues fundamentalmente es la autonomía. La autonomía que se basaba en tener una propulsión que le permitiera recorrer distancias bajo el mar. En este caso, el submarino Peral era capaz de recorrer, estamos hablando del siglo XIX, del final del siglo XIX, hasta 150 millas en inmersión, con la capacidad de la batería que tenía. Y la otra era que el personal, la dotación del submarino, fuera capaz de respirar a bordo en un ambiente confinado y sin aire del exterior. Esos dos problemas los solucionó Peral, uno con las baterías, como dije anteriormente, y otro con un sistema de purificación de aire. Pues lo que tenemos aquí es la simulación de lo que sería el sistema de absorción del dióxido de carbono. Todo el aire que la tripulación respira se hace pasar a través de cal, y esta cal absorbe el CO2, de manera que si pasase algo de CO2 a través del absorbedor de CO2, esta disolución cambiaría de color. Fundamentalmente, hizo que este submarino fuera muy superior al resto, es la capacidad de lanzar torpedos en inmersión pura. Para navegar debajo del agua se pierde todo tipo de referencia con el exterior y, por tanto, hay que tener un sistema que permita ir de un punto a otro de una forma fiable y segura. Cómo se sitúa el submarino debajo del agua, cómo navega de un punto a otro, es otra de las claves. Por supuesto, el trimado, la estabilidad del submarino. La capacidad de controlar la profundidad automáticamente, mediante lo que le llamó él el aparato de profundidades. Básicamente es lo que daría pie luego a lo que era el sumergible operativo de la época.
consiguió sistemas que hoy en día se usan en submarinos. La torreta óptica, con la cual Peral podía mirar a través de las ventanitas, que luego se constituyeron en los periscopios. Le añadió a esa torre periscópica un sistema antibao y además un sistema para poder medir distancias de buques, que es un sistema que se utiliza actualmente, que es una retícula en el periscopio que le permite conocer la distancia de los barcos o de lo que haya en superficie. Un sistema de trimado con bombas que introducía y sacaba agua para mantener los pesos, la relación peso-empuje del submarino adecuadamente. Son muchas las contribuciones de Peral y muchas las innovaciones, como se ve. Teniendo en cuenta que Thomas Alva Edison había inventado la bombilla 6 o 7 años anteriormente, tuvo que meterla a bordo para poder ver en un ambiente totalmente confinado, en un puro de metal totalmente cerrado y debajo del agua. La velocidad, la maniobrabilidad del submarino Peral superó con creces la de otros competidores. Hay que tener en cuenta que Peral consigue algo tremendo. En un solo año contribuye a una plataforma de guerra que es la principal característica del submarino, que es la discreción. Ese es el concepto innovador, porque en aquel entonces incluso hay gente que llega a pensar que la guerra submarina es una guerra innoble. Todo se basaba en la potencia artillera, en el tamaño y en la coraza de los barcos y sobre todo en la estrategia de los mandos, de dónde colocar a las fuerzas navales y cómo maniobrar con ellas para llegar a ganar un combate, ¿no? Adelante uno. Abierta. De orden mía, sumergir el barco. Pero volvamos a la dura realidad de finales del siglo XIX. En 1885, España está a punto de entrar en guerra con Alemania, que reclama la posesión de las Islas Carolinas, un archipiélago en medio del Pacífico. En la década de los años 80, pensemos en la enorme potencia del Imperio Británico, un imperio mundo, la era victoriana. Todo le salía bien a Gran Bretaña en 1870-1880. Y en ese sentido, hay rumores muy sostenidos según los cuales Gran Bretaña piensa apoderarse de las Islas Canarias, los alemanes quieren apoderarse de las Carolinas y las Marianas, quién sabe si también de las Filipinas. Demuestra palmariamente a Peral que España no tiene medios y que es urgente afrontar una situación de crisis en la cual un país con una armada mucho más poderosa que la de España puede atacar a España. Le dijo a su mujer que no le quedaba más remedio que poner en conocimiento de sus superiores que tenía un arma que podía desequilibrar el conflicto en beneficio de España. Peral envió sus diseños al Ministerio de Marina, que nombró una comisión para que los estudiara en Madrid, la llamada Junta Técnica. Esta aprobó la puesta en marcha del proyecto. Uno de los requisitos claves que le pusieron a Isaac Peral es que tuviera el máximo contenido nacional posible, con lo cual el proyecto trajo de fuera lo único que no se producía dentro de España. Pero en España, por desgracia, en aquella época es que no había... la tecnología era muy de andar por casa, ¿no? El submarino Peral fue el primer buque construido en casco de acero en un arsenal del Estado. O sea, los buques de casco de acero que teníamos procedían de astilleros extranjeros, sobre todo británicos y franceses. Con un primer presupuesto del Estado de 5.000 pesetas, Peral viaja al extranjero para conseguir el material necesario. Luego se amplió a las 300.000 pesetas para acabar siendo muy superior. Peral tuvo que comprar todos sus equipos en el extranjero, porque Peral lo que hizo fue comprar lo último en tecnología, y esa tecnología en España no la teníamos. Entonces no tuvo más remedio, sobre todo, que irse a Londres a comprar el acero, que era Siemens, de la casa Tenout, comprar los motores Smith y un montón de equipos de medida como voltímetros, amperímetros. Tuvo que ir a Berlín a comprar el tubo lanzatorpedos. En Bruselas compró las mejores baterías que había en el mercado. En Bélgica se compraban y se adquirían también dinamos. La óptica era de procedencia francesa. Por supuesto, la chapa, el acero, los ejes, las hélices. Y con todo eso, pues pudo empezar a construir su submarino.
Los trabajos de construcción comenzaron en el arsenal de La Carraca, Cádiz, el 23 de octubre de 1887. El submarino Peral se bota, como es sabido, en el astillero de La Carraca, en San Fernando, el día 8 de septiembre de 1888. Se bota sin muchos elementos, como lo demuestran las pocas imágenes que hay de la época, pero quitados los motores eléctricos y alguna otra cosa así, digamos, de poca envergadura, quitado eso, prácticamente estaba hueco, con toda seguridad. Y las pruebas oficiales empezaron en 1890 y hizo pruebas de inmersión, de navegación en inmersión, de navegación en superficie, de disparo de torpedos parados y de disparos de torpedos en movimiento. La primera prueba era la de radio de acción. Consistía en 3 días seguidos, el submarino Peral saldría a alta mar a hacer largas distancias y yendo a medios y a cuartos de batería hasta conseguir acabar por completo la carga de las baterías. Esta prueba, Peral se quejó a la Junta diciendo que si se hacía la primera, el submarino iba a quedar inutilizado y no se iban a poder seguir haciendo las pruebas. Se hizo inmersión, se probó la estanquidad, se probó el aire respirable, se probaron las bombas, los motores, se probó el aparato de profundidades, pero con un teléfono comunicado con el interior del submarino para ver que todo iba bien. La segunda prueba fue la de invisibilidad. El submarino tendría que salir desde el puerto y acercarse al Cristóbal Colón y lanzarle un torpedo antes de ser visto. Se hizo de día y salió mal. Primero porque el Colón estaba avisado, estaba toda la dotación encubierta mirando a ver por dónde aparecía el submarino y además habían 200 invitados que también ayudaron a descubrir el submarino. Entonces, las 3 veces que el Peral intentó acercarse, pues fue visto antes de lanzar su torpedo. Pero esta misma prueba se hizo por la noche y fue un éxito. La tercera prueba, y muy importante, fue la de navegación submarina. Sale a alta mar, navega a 10 metros de profundidad y sale en unas coordenadas preestablecidas después de estar navegando durante 1 hora. Era el reto quizá más gordo del submarino, que era una navegación de Cádiz a Ceuta, navegación mixta superficie submarina, tratando de permanecer indetectado en su paso por el estrecho de Gibraltar. Y el propio Peral, incluso al finalizar las pruebas, hace unas memorias en las cuales él reconoce que su invento, su prototipo, requiere de mejoras. Pero en esencia la Junta reconoció que el submarino funcionaba y que era bueno y que era un gran avance. Hay que reconocerle el mérito, en definitiva, de haber construido el primer submarino funcional. Sin embargo, el 2 de septiembre de 1890, la Junta redactó un extenso informe que, sin tener nada de jocoso, concluía textualmente que el navío era inútil y no tenía ninguna utilidad. El veredicto de la Junta Técnica fue paralizar la continuidad del proyecto. ¿Por qué? Siempre ha habido peralistas y peralófobos. O sea, gente muy a favor, gente muy en contra. Yo creo que gente neutral no había nadie. Entre los liberales había algunos que directamente pensaban que lo mejor era abandonar el imperio español, centrarse en el mercado nacional, y luego hay, claro, mercaderes, intermediarios, comisionistas y gente que no quería que ese invento saliera adelante. Yo creo que se dinamitó. Creo que por las presiones sobre todo de los ingleses. Resulta que los ingleses en ese periodo tenían la mejor fuerza naval del mundo. Cuando la gente está diciendo en la prensa que esto va a ser, gracias a esto vamos a recuperar Gibraltar, es como echar leña al fuego. Entonces la pregunta aquí en realidad es por qué se ponen esas pegas, o en definitiva quién es la mano que está detrás forzando, si solamente son los marinos o hay una mano política que obliga a poner esas pegas y a desechar el submarino. ¿Fueron autónomos los marinos que hicieron este juicio o por qué fueron tan negativos? El prototipo superó ciertas pruebas, pero no con la rotundidad con la que muchos dicen. Hombre, era un programa de pruebas, digamos, un poquito simplista. Para mí, realmente no era tan innovador como muchos dicen. No se llegó a producir para la Armada el submarino, pero sobre todo es porque Peral decidió que no quería aceptar que otro dirigiera el proyecto que él había dirigido hasta entonces. Quizás si el programa se hubiera continuado, es posible que se hubiera llegado a un avance, ¿no? Aunque tuvo grandes defensores como la reina regente doña María Cristina,
también tuvo detractores poderosos. Cánovas del Castillo, jefe del gobierno, sentenció: «Vaya, aquí tenemos un Don Quijote que ha perdido el seso leyendo la novela de Julio Verne». Entre ese grupo de peralistas estaba nada menos que la mismísima reina regente, María Cristina, que a final de cuentas ella fue la que dio el espaldarazo definitivo para la construcción del submarino. De hecho, estaba tan enamorada del proyecto que mandó a su propio ayudante personal, o sea, de la corte, a Cádiz, porque la reina quería tener información de primerísima mano y en tiempo casi real de las pruebas del submarino. Eso, entre otras cosas, siguió acarreando muchas envidias. Isaac Peral era un visionario, era un hombre muy inteligente, por lo que cuentan las fuentes de la época, y sobre todo era un gran patriota que optó por entregar su gran invento a la patria, a España, que por hacer negocio con él, que lo podía haber hecho perfectamente. El 30 de abril de 1898, la flota norteamericana entra en la bahía de Cavite, Filipinas. El 3 de julio, el almirante Cervera pierde toda su flota en Santiago de Cuba. Es el final de la guerra hispano-estadounidense que acabó con los últimos vestigios del Imperio español. ¿Pudo el submarino Peral haber cambiado el curso de los acontecimientos? Si hubiera cambiado el curso de la historia, eso nunca se sabrá, es el problema que tiene la perspectiva, pero que hubiera influido, sin lugar a dudas, hubiera influido. Sobre el resultado de la guerra, no soy yo el que lo dice uno de los principales actores, que es el almirante Dewey, que en su exposición o en su informe sobre la guerra en el Congreso de los Estados Unidos les dijo a los congresistas que si España hubiera tenido el submarino de Peral, él no habría aguantado el bloqueo más de 24 horas. El simple hecho de que la Marina estadounidense hubiera conocido la presencia de submarinos como los de Isaac Peral en la zona, hubiera obligado a tomar decisiones totalmente distintas de los que se tomaron. Fue concebido como un submarino de defensa de costa, es decir, defensa costera, no para atacar el tráfico comercial enemigo y abordar grandes travesías oceánicas. Lo que sí podría haber hecho si hubiéramos tenido submarinos es, por ejemplo, limitar el tráfico en el estrecho de Gibraltar, en puntos donde hay un estrangulamiento del tráfico y donde están cercanos a la costa española. Evidentemente, el tráfico de buques norteamericanos por esa zona sí podría haber sido controlado e incluso impedido en caso de tener esas unidades. Pero anulado, yo creo que no. El retraso comparado de las políticas imperiales españolas a finales del siglo XIX hacían literalmente imposible que frente a una potencia como la de Estados Unidos pudiera España hacerle frente. El submarino de Peral no hubiera cambiado el final del Imperio español, que finalmente se descompone a lo largo de 4 siglos. Con cierta euforia, la prensa española se hizo eco de un modo un tanto temerario de esa nueva arma secreta que se estaba gestando. Me parece muy importante la repercusión mediática que tuvo el submarino Isaac Peral en el siglo XIX, en un país que estaba terminando de perder o de ser potencia, ¿no? Con lo cual vieron en el submarino Isaac Peral una forma de recuperar el terreno perdido. Y entonces nació lo que hoy llamaríamos merchandising de piezas o de elementos relacionados con Peral y con el submarino. Y entonces sacaron pues desde botellas de vino o de licor con la cara de Isaac Peral o una imagen del submarino, hasta otro tipo de elementos como abanicos, como cajas de cerillas, que era muy habitual en la época que todos los hombres y las mujeres llevaban cajas de cerillas, porque los hombres encendían sus cigarros, pero las mujeres también utilizaban para encender en el hogar. Cajas de puros, papelitos, por ejemplo, para también enrollar los cigarrillos, todo tipo de elementos destacados para, o argumentos de venta o incluso de coleccionismo. En tiempos de Peral surgieron otras naves submarinas, pero solo las posteriores que hicieron uso de sus innovaciones lograron el éxito. Sobre todo, los submarinos alemanes, los temibles U-Boot.
que hicieron estragos en los mares durante la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial el submarino da sus primeros pasos. Las manadas de lobos alemanes, los U-Boot, atacaban a los convoys. En el año 1914 Otto Wedingen asoma los dientes y hunde a 3 acorazados británicos de más de 12.000 toneladas. El mundo se queda boquiabierto realmente con la capacidad de combate, con la capacidad destructiva que tiene un solo submarino. Hasta 1914 los submarinos solo jugaron un papel subordinado en la marina alemana. Durante la Primera Guerra Mundial, rápidamente quedó claro desde el punto de vista alemán que los submarinos eran el único medio de guerra naval con el que se podía romper el bloqueo inglés y provocar disturbios sensibles y destruir al enemigo. Desde un punto de vista técnico, el submarino fue, y es sin duda, un invento altamente innovador que cambió la imagen de guerra naval clásica que había imperado hasta entonces. Los desarrollos tecnológicos promovieron y ampliaron las opciones operativas de acción e ideas en la guerra naval. Desde estos submarinos de principios del siglo XX hasta hoy, los más modernos siguen siendo herederos del ideado por Peral. Después de un periodo de perfil bajo, España está a punto de recuperar su poderío naval bajo las aguas con los nuevos y avanzados submarinos S-80 Plus, denominados, como no, clase Isaac Peral. Los submarinos convencionales de hoy no se diferencian en concepto de lo que desarrolló Isaac Peral, que hemos diseñado un submarino que por primera vez es independiente del aire para generar electricidad. Hemos conseguido un sistema independiente de la propulsión que genera electricidad mediante el uso de biocombustibles y un reformador y una célula de combustible. Esto hace que el submarino pueda estar debajo del agua mucho más tiempo y sea indetectable. Proyecto S-80, la Armada va a tener unos submarinos con un rango de acción mucho mayor, con un sistema de combate de última generación, unos submarinos que tengan capacidad de proyectar el poder naval sobre tierra, con un coeficiente de indiscreción mucho menor por la reducción del ruido propio y de la firma acústica. Entonces, esto pues, también es algo revolucionario para nosotros, ¿no? Tener un submarino convencional de lo más moderno hoy en día. Este salto en el tiempo no debe alejarnos de nuestro protagonista. A pesar de lo que hoy supone el arma submarina y a despecho de todos los ensayos exitosos de Isaac Peral, la autorización para llevar su prototipo a la producción en serie nunca llegó de la Armada y del Gobierno. ¿Por qué? Hay quien habla de intrigas, espionaje, corrupción e incluso conspiración. ¿Hubo oscuros manejos que impidieron la producción del submarino Peral? Lo que sí que se sabe es que de un día para otro, Cánovas del Castillo decidió zanjar el invento y ahí pues se quedó aparcado, hasta el punto que el submarino Peral quedó aparcado en los astilleros de Cádiz, usado como retrete, que yo creo define muy bien lo que fue este gran proyecto. Estamos hablando de una parte donde, claro, la historia pues, se puede modificar, depende de las fuentes en las que se beba. La historia dice una cosa o dice la otra. Hay un personaje muy famoso en aquella época, que incluso está en algún cuento de Tintín, aparece, que es Basil Zaharov. En La oreja rota. No aparece como Basil Zaharov, aparece como Basil Bazarov, pero es un traficante de armas que pone de acuerdo a dos países para que monten una guerra y al mismo tiempo les vende armas a esos dos países que están en conflicto. Basil Zaharov, una figura siniestra a quien llegaron a llamar el hombre más malvado del mundo, que el genial Orson Welles retrató en su película Mr. Arkadin. Soy un imbécil. Mi querido amigo, ¿por qué dice usted eso? Baronesa, imbécil es el hombre que paga dos veces por una misma cosa. Este es un mercenario, un traficante de armas, que era conocido como el mercader de la muerte, y parece ser que él estuvo medrando para que rechazaran el proyecto de Peral. Las evidencias históricas nos muestran que en efecto hubo una filtración y, bueno, mercaderes de armas interesados, ministros de Marina, comillas, traidores. Yo no puedo negar la existencia de una mano negra. De hecho, evidentemente, es claro que hubo, digamos, dos bandos. Un bando que favorecía la construcción, el proyecto en general, y había otro bando que se oponía.
Hay una historia muy interesante alrededor de este alto secreto militar que se decretó por parte del Ministerio de Marina. Todo el mundo en Europa conocía los planos. Hay un nombre que ya hemos escuchado: Vasil Zaharov, para algunos un actor crucial en esta historia. ¿Qué intervención se le atribuye? Y sobre todo, ¿quién era en realidad? Vasil Zaharov fue uno de los hombres más misteriosos del mundo. Era un traficante de armas y por lo tanto tampoco le interesaba mucho estar en el ojo público. Hizo un poco de todo, o sea, desde guía turístico, pues que timaba a los turistas con el cambio, lo cual le ayudó mucho a hablar muchos idiomas. Era un hombre que una de sus principales armas es que era un políglota tremendo, hablaba 9 idiomas. E incluso fue bombero, pero un bombero un poco peculiar, porque estos bomberos lo que hacían era provocar incendios para luego apagarlos y quedarse con parte de la mercancía o de lo que podían encontrar en las casas, ¿no? Una de las herramientas principales de Zaharov en su trabajo era lo que hoy denominaríamos los fake news. Colaba en un periódico en Francia una noticia sobre fabricación de armas en Alemania y esto provocaba que el propio Parlamento pidiera la compra de más armas, ¿no? Él tenía a sueldo a una gran cantidad de periodistas e incluso tenía en propiedad medios de comunicación, como fue el periódico Excelsior. Este señor se dedicó sistemáticamente a boicotear todos los inventos relacionados con el armamento que podían hacerle daño a su negocio. Y este señor, curiosamente, Vasil Zaharov, llega a España poco después de la muerte de Alfonso XII, cuando parece que el submarino empieza a crear ciertas expectativas y cuando parece que va a ser un hecho cierto que España va a contar con un arma como el submarino de Peral. Zaharov llevaba tiempo buscando un submarino que fuera realmente operativo. Él trabajaba en esa época con la compañía Norfeld, que estaba comercializando un submarino a vapor que no se sumergía ni conseguía tirar torpedo. Y entonces pues, intentó acercarse al proyecto de Isaac Peral para, en principio, colaborar con él, ¿no? El proyecto era uno más entre los que había submarinos de muchos proyectos. Y, por tanto, no creo que se pueda decir que hubo un espionaje especial ni particularmente grave sobre el submarino. Por supuesto que había espionaje, que había espías y que había gente buscando por toda Europa inventos determinados que podían tener interés. Hay muchas versiones distintas sobre si Zaharov intentó o no entrevistarse con Isaac Peral. Hay quien dice que intentó, a través de Nordenfeld, conseguir adquirir o comprar o conseguir de algún modo los planos del submarino. La verdad es que esto no hay constancia, no tenemos ningún documento que lo pruebe. Lo que sí que es cierto es que Isaac Peral tenía una visión muy patriótica de la vida y él pensaba que el arma submarina o era para España o para nadie, con lo cual podemos pensar que posiblemente no quiso tener ningún trato con Zaharov. Y entonces casualmente acaba en Cádiz, en el astillero en el que Peral estaba desarrollando su invento. Se sabe porque alguien lo reconoce, alguien lo denuncia y la prensa local de Cádiz en ese momento pues parece ser que recoge que alguien relacionado con la industria, las armas inglesas, se ha metido en el astillero, ha entrado dentro del submarino y ha estado tomando notas respecto a ese invento y al desarrollo y a la construcción de ese submarino. En uno de nuestros archivos, concretamente en el del Viso del Marqués, en Ciudad Real, pues hay un documento muy interesante de una docena de páginas, que es un informe que el almirante del Arsenal de la Carraca solicita información, pide que le den un informe acerca de ese incidente, dice él, ese incidente que ha ocurrido con 2 individuos extranjeros que se han introducido en el interior del submarino. El almirante quiere, pues eso, que ruede alguna cabeza, que alguien entró en el mea culpa. Por fortuna, y ahora cobra especial importancia, Peral nunca compartió los planos del, volvemos a citarlo, aparato de profundidades. Dicen que se llevó a la tumba el gran secreto de su submarino, lo que de verdad revolucionó el arma de Peral.
y entonces tuvimos que esperar prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial para que los disparos no provocasen el retroceso que 30 años antes había conseguido Isaac Peral. No solo Peral ocultó el aparato de profundidades, el novedoso aparato de profundidades, sino que es que lo ocultó la Armada. Era el submarino, el proyecto se declaró como secreto, y la parte más secreta del proyecto secreto era el aparato de profundidades. En esto hay cierta controversia. Numerosos estudiosos afirman que Peral nunca llegó a compartir los verdaderos planos del instrumento con nadie, ni siquiera con la Armada. También es controvertido si el submarino sufrió sabotaje. Se dice que Sájarov intentó sabotear el submarino Peral hasta en 9 ocasiones. Lo que sí es cierto es que hubo sabotaje, y se saboteó el submarino en algunos elementos justo en los momentos en que se podía hacer más daño, que era cuando se estaban haciendo las pruebas de idoneidad para la Marina Española. Un buen día, delante de la reina María Cristina, de la regente María Cristina, iba a haber una exhibición o una de las pruebas públicas del submarino y de repente aquello no funcionaba. Pero Isaac Peral conocía muy bien su invento, se fue a las baterías y alguien había sacado el líquido de dentro de las baterías y lo había rellenado con un líquido rojo. Consiguió cambiar las baterías y consiguió que la prueba aquella fuese un éxito. ¿Estaba Vasil Sájarov detrás del boicot del submarino? Pues es bastante probable que si no fue él, fuese alguno de sus agentes en España. Pero que Sájarov estaba detrás del intento sistemático de boicotear las pruebas de Peral, pues es prácticamente seguro. Existen muchos rumores fundados, sobre que Sájarov intentó sobornar a políticos españoles para frenar o evitar que llegase a buen puerto, nunca mejor dicho, el submarino de Isaac Peral. Pero lo que sí que es cierto es que, y eso es un hecho histórico, es que Sájarov tenía muy buenos contactos entre los hombres poderosos que había en España. Se instala en Madrid y tiene la fortuna de que conoce a María del Pilar Muguiro, que es hija de un banquero, el señor Muguiro, es sobrina de Segismundo Moret, que es la mano derecha de Sagasta, y está casada con Francisco de Borbón y Borbón, con lo cual de un plumazo Vasil Sájarov se relaciona con las finanzas a través del padre, con la alta política a través de Segismundo Moret y con la aristocracia a través de Francisco de Borbón y Borbón. Lo que parece más seguro, o por lo menos más probable, es que hubiera sobornado al entonces ministro de Marina, que fue el responsable último de dar carpetazo al proyecto. Si había corrupción política y había espionaje, nada raro que estuvieran relacionadas. Vasil Sájarov era un vendedor de armas que trabajaba para las mejores compañías de entonces. Y lógicamente se movía por todos los ambientes porque le vendía armas. Casi todo lo que se dice de Vasil Sájarov se puede considerar también como cosas que se dicen y que no están demostradas tampoco. La relación de Sájarov con España se cimenta gracias a su relación con María del Pilar Muguiro y Berruete, que a la vez estaba casada con un primo de Alfonso XII. Francisco Borbón, que así era su nombre, tenía muchos desarreglos emocionales y Sájarov aprovechó la circunstancia y la convirtió en su amante, hasta que finalmente murió Francisco de Borbón en 1923 y pudo casarse con ella, a pesar de que ese matrimonio solamente duró unos meses porque ella falleció poco después. Sájarov murió en 1936 en la cama, como pasa con muchos de estos grandes delincuentes. Lo curioso de toda esta historia es que este trío vivió junto de una forma un poco peculiar. O sea, por ejemplo, Sájarov, Pilar y Francisco Borbón están encerrados en el mismo panteón. Sea Sájarov responsable o no del fracaso del submarino, lo cierto es que Peral acabará sin lograr su objetivo de dotar a España de esa poderosa arma. Y se suma a ello un episodio que le llevó a dejarlo todo y abandonar la Armada. En el otoño de 1889 tiene lugar la famosa Exposición Internacional de París, que es cuando se va a inaugurar la Torre Eiffel, ¿no? Peral se dirige al almirante de Cádiz y le pide permiso para desplazarse a París, porque allí puede ser que haya algo que sea de aplicación al submarino. Allí está 8 o 9 días, allí recibe homenajes por activa y por pasiva, porque su fama ya había traspasado los Pirineos, y cuando regresa, vía férrea, cuando el tren para en el apeadero de Sevilla, se entera de que el ministro de Marina le ha sentado muy mal que él fuera a París sin
el consentimiento, o por lo menos sin el conocimiento previo que tenía que haberle pedido permiso a él, ¿no? De modo que cuando el tren llega a San Fernando, lo apresan, lo meten en prisión a la espera de juicio. Y allí va a estar aproximadamente un par de meses. El ministro recibe presiones, decide ponerlo en libertad sin cargos. Pues Isaac Peral abandona la Armada cuando le deniegan el pan y la sal, básicamente. Y encima además hay una campaña feroz contra él, contra su prestigio. Y en la propia prensa de la Armada, o sea, en la Revista General de Marina es uno de los principales focos de desinformación. Y luego en la prensa de la época política, en la prensa afina al partido de Cánovas, la prensa afina al partido de Sagasta. Y el tercer gran político del momento, que era Castelar, también se sabe que a través del Globo, del periódico que él controlaba, pues que montó una campaña sistemática de desprestigio de Isaac Peral. ¿Eran espontáneas estas campañas? Es un hecho tan extraordinario que tuvo que estar motivado por razones adicionales a una supuesta campaña de prensa. Había un enfrentamiento político muy grande que tomó como bandera a Peral, con o sin consentimiento de Peral, no entremos en eso. Se mezcla ahí un poco el desprecio auténtico con su personalidad. Era una personalidad muy susceptible, podríamos decir, le hundieron su invento, y por eso es el intento de muchas personas de recuperar la persona y la figura de Peral. El 5 de enero de 1891, Peral recibe la licencia absoluta. Algún tiempo después, publica un manifiesto en el periódico satírico El Matute. Ofrecí al gobierno mis ideas sobre el asunto, sin que me guiase otro móvil ni haya abrigado nunca otra ambición que la de contribuir al engrandecimiento de mi patria. Se han cometido verdaderas inconveniencias lamentables y ya irremediables, y se me han inferido pública y oficialmente agravios que no creo haber merecido como premio a mis modestos pero leales servicios. No me queda otro recurso que apelar a la conciencia pública, con el doble objeto de que ésta pueda apreciar de parte de quién está la razón y de advertir a la nación la trascendencia que tendrá forzosamente la ligereza con que se ha procedido en este asunto. Se me priva de los medios de realizar mis ideas por no quererme someter al camino que se me trazaba. Tras dejar la Armada ya como civil, Isaac Peral recuperó su espíritu emprendedor, olvidó, o trató de olvidar, los sinsabores del submarino y volvió a sus orígenes, mejorar el aprovechamiento de la energía eléctrica. Él claramente se dedica a pensar en esa España llena de carencias de finales del siglo XIX. En la última etapa de su vida, él tuvo un enorme interés en el desarrollo de los núcleos urbanos y el servicio de la luz eléctrica. Tiene la visión y la capacidad de entender que hace falta electricidad, hace falta electrificar hasta los pequeños núcleos poblados de España para poder ponernos al día. Quiere hacer borrón y cuenta nueva, quiere resetear su mente, entonces coge a su familia, coge los planos del submarino, la bandera del submarino y se instala en Madrid. Entonces se va a dedicar a partir de ahí a explotar sus amplios conocimientos de electricidad. Pues además de desarrollar toda una serie de baterías y de componentes eléctricos, patentó toda una serie de aparatos y entre otras cosas pues patentó un proyector luminoso, una ametralladora eléctrica e incluso una bicicleta eléctrica. Y como además tenía conocimientos suficientes para montar sus propias empresas, pues él montó sus empresas y la primera fábrica de acumuladores de baterías moderna que hubo en el mundo está en Madrid. Lo triste de esta historia en realidad es que si Peral no hubiese muerto tan prematuramente, probablemente estaríamos aquí hablando del Peral inventor y pionero de la electricidad. Porque ante todo era un innovador, era alguien que estaba desarrollando, en este caso concreto del submarino, un arma que ni siquiera fue reconocida como tal hasta muchas décadas después. A pesar de todo lo que tuvo que sufrir en su vida y de lo pronto que se fue, Isaac Peral no murió por el efecto de ninguna mano negra ni fue víctima de la conspiración. Cuando está haciendo las pruebas del submarino,
ya se detecta que tiene un cáncer de piel. Se traslada a Berlín porque su amigo Federico Rubio y Galí, una de las eminencias de la medicina española del siglo XIX, pues ya le ha hecho algunas intervenciones relacionadas. Le manda a Berlín, donde tiene relación con Ernest von Bergmann, que es un grandísimo de los cirujanos europeos, y allí es operado. El descuido en las curas después de la operación fue probablemente la causa infecciosa inmediata para su fallecimiento. El día 22 de mayo de 1895, unos pocos días antes de cumplir los 44 años de edad, pues fallece en Berlín. Para podérselo traer a España, ha de ser embalsamado. Cuando llega a la estación de Madrid, solamente hay los pocos miembros de la familia y 5 músicos que a pie de andén le tocan la marcha heroica de Beethoven. El féretro, según llega a Madrid, lo trasladan al cementerio de la Almudena. Un oficial de la Armada, sin identificar, anónimo, que se presenta a la viuda y le dice: doña Carmen, hemos decidido llevarnos a Isaac Peral a Cádiz, al Panteón de Marinos Ilustres. La viuda se niega porque le dice: pues no, ustedes no se merecen tener a mi marido porque ustedes en vida lo han despreciado. Y la viuda finalmente aceptó que se trajesen los restos a Cartagena. Cuando va a venir surge el problema de cómo transportarlo, porque era un féretro que venía precintado, pesaba muchísimo, porque había sido embalsamado en Alemania. La venida fue en régimen de equipaje porque era lo que podía hacerse por la naturaleza del estado en que se encontraba el cadáver y por la economía también. Al final la respuesta de Cartagena ciudad fue extraordinaria y eso movió a que el ayuntamiento también tuviese que responder, que hasta ese momento había sido algo reacio. España no agradece a veces los méritos de sus ciudadanos y a veces son otros países los que nos descubren los méritos que han tenido. En el caso de Peral pienso que fueron especialmente Argentina y Alemania los que le honraron su memoria con el tiempo y reconocieron su mérito. Pero yo creo que Cartagena sí se ha portado bien con él, aunque fuese ya a tiro pasado, una vez muerto. Y el día 1 de noviembre de 1927, teniendo con la celebración del Día de los Fieles Difuntos, se exhuma el cadáver de la tumba que tenía y se introduce en el nuevo panteón que se ha diseñado al efecto. Peral murió, pero su historia no acaba ahí. Hemos ido dejando migas de pan en relación con su gran innovación, la que nunca compartió con nadie: el aparato de profundidades. ¿Qué fue de él? No hubo nunca un comunicado oficial. Lo que sí hubo fue cuando a Peral le dan la orden de que debe entregar todos los cargos del submarino, él hace una relación. Bueno, pues en esa relación de objetos que él entrega, que son muchísimos, no se menciona para nada el aparato de profundidades. A mí realmente me extraña muchísimo que, siendo Peral la persona meticulosa que era para todo lo que hacía, si realmente lo hubiera entregado, no lo hubiese reflejado. Lo que sí es cierto es que la versión popular, digamos, era que los propios colaboradores de Peral, los 5 oficiales del submarino, incluyeron este aparato de profundidades. Por supuesto que eso hubiese sido con el consentimiento del propio Peral, pero a mí eso me sigue sin cuadrar. Diego Quevedo no solo conoce bien esta historia o leyenda, él mismo se topó con ella en cierto momento de su vida durante un viaje a San Fernando en el que quiso visitar la que fuera casa de Peral. Las varias veces que yo he ido por San Fernando, pues me presenté allí en la casa donde él había vivido, salió la señora que vivía allí, de pronto, de su motivo, me dice: aquí debajo de esta casa, al igual que en todas las casas de la zona, hay sótanos que se construyeron cuando la invasión de los franceses para poder, en un momento dado, hacer una huida, ¿no?
Entonces, esa leyenda que se ha transmitido de inquilino a inquilino viene a decir que aquí debajo, Peral, en este sótano, ocultó el famoso aparato de profundidades. Cuando Isaac Peral, en 1891, se traslada a vivir a Madrid, le alquila una persona y al poco de vivir esa persona, pues llega una señora que dice ser la asistenta de Peral y su familia. Y esta señora le cuenta que aquí debajo hay enterrado un aparato, ella no supo decir qué, pero todo hace indicar, si el aparato de profundidades no figura en esa relación que Peral hizo de todos los objetos entregados, que debe estar ahí abajo. Creí que mi deber era comunicárselo a la Armada. En principio se interesó por el tema, pero por lo visto era muy complejo, donde vivía una señora que era alquilada, que no era la propietaria, una vivienda histórica. En fin, parece ser que los servicios jurídicos desaconsejaron el intervenir allí. Este no es el punto final, pero no será fácil seguir en adelante la pista del enigmático instrumento. Quizá, de estar allí, haya quedado sepultado para siempre. Isaac Peral murió prácticamente arruinado y sin lograr que se llevara a la práctica su nave submarina, que pudo haber cambiado en mayor o menor medida la historia de España. Es la hiel destinada a muchos de nuestros grandes personajes. Julio Verne creó el novelesco Nautilus. Isaac Peral, en cierto modo, lo convirtió en realidad, pero se truncó y su historia fue casi olvidada. La literatura y el cine suelen poner el punto de mira en aquello que intriga, que maravilla, que sorprende, que puede crear drama. Todo ello lo tiene el submarino. Quizá por eso hayan surgido tantas obras con esta clase de naves como protagonistas. Solo nos queda insistir en que no debemos olvidar a Isaac Peral. Fue un hombre grande que soñó con traer a este mundo material, la materia de los sueños.